Yo soy Luis Camilo Laborde, pastor de la ICM en Colombia. Bienvenido a nuestro programa de Cristianismo Consciente. Hoy tenemos un invitado muy especial, Carlos Castilla, y va a estar con nosotros desarrollando un tema que tiene que ver con espiritualidad. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Camilo, por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Bueno, yo quería que te presentaras. Aquí la dinámica es que la gente se presenta, porque si yo te presento a lo mejor me quedo corto, ¿verdad? Entonces es mejor que tú te presentes. ¿Quién es Carlos Castilla? Bueno, algo muy sencillo, Castillo. Castillo. Carlos Castillo. Eso siempre ha sido un rollo lo del apellido. Bueno, yo soy Carlos Castillo, tengo 43 años, 28 de los cuales he sido mormón. Ahora no tan activo como antes, pero bueno. Soy psicólogo, ya llevo más de 13, 15 años ejerciendo mi carrera. Y ha sido una experiencia realmente maravillosa. Desde el campo de la espiritualidad me he encontrado con cosas muy lindas y con gente increíble. Y también desde el campo de la psicología he tenido la oportunidad de encontrar personas increíbles. Entonces eres mormón y eres psicólogo. Nosotros tenemos la idea, digamos lo que somos de otras religiones, de que los mormones son como muy complicados, ¿no? Que tienen como cosas muy complicadas, muy demandantes en su doctrina. ¿Cómo logras tú conciliar ese espíritu activista y contestatario con tu religión? Realmente ha sido una lucha, porque sí tienes razón, hay una exigencia bastante interesante frente a todo, en cuanto a tiempo en dedicarle a la iglesia, a la familia, al llamamiento que tenga la gente en la iglesia, entre otras cosas. Ya desde el tema ya de activismo, por decirlo de alguna forma, ya ha sido un complique, porque me generó un choque fuerte con líderes, con personas, y yo pensé que iba a ser un rompimiento bien fuerte, pero lo que me ha sorprendido es que he encontrado una gran cantidad también de aliados dentro de la iglesia, que entienden un poco más las dinámicas que nosotros vivimos, que no me juzgan, que no están en mi contra, sino que por el contrario me apoyan, preguntan, quieren saber más. Bueno, ¿y en qué consiste, digamos, Bueno, el problema con la iglesia radica principalmente en el fundamentalismo, por decirlo de alguna manera, que es presente en diversos credos también, ¿no? En la fuerte homofobia que hay en el tema. ¿Tú eres activista de la comunidad LGBTI? Sí. Okay. Pues dirijo Afirmación Colombia, que es el grupo de mormones LGBT, sin embargo, pues tenemos apertura para otros credos. Y eso ha sido interesante porque, como te digo, he encontrado aliados, pero también he encontrado gente que prácticamente y satanizan el tema de una forma fuerte. Entonces es como ese contraste. Pero has desarrollado un ministerio, Afirmación. ¿Qué afirmación? No afirmamos. Afirmación. Siempre me enredo. Sí. Afirmación. Afirmación es un organismo internacional, ¿verdad? ¿Tiene sede en dónde? Pues no una sede específica, porque ya estamos en más de 20 países del mundo, y pues anualmente nos reunimos en los países, hay conferencias nacionales anuales y hay conferencias internacionales. Las conferencias internacionales generalmente se hacen en Utah, en Provo, en Salt Lake City. Y pues allá hemos tenido la oportunidad de dialogar, de sentarnos incluso con líderes mundiales de la iglesia, con las personas encargadas de asuntos públicos, que son ese puente entre cualquier comunidad y la primera presidencia de la iglesia. Y ha sido una experiencia linda porque se han por fin abierto sus puertas para sentarse a hablar con nosotros y escucharnos. ¿Han hablado del tema LGBT? Totalmente. Con el liderazgo mundial de la iglesia. Exactamente. Pues entonces es interesante. Es interesante. De hecho, unos años atrás, el que fue presidente internacional de Afirmación tuvo la oportunidad de hablar con uno de los apóstoles de la iglesia, y este apóstol sabía de Afirmación, y este apóstol le dijo: ustedes hacen lo que nosotros no. ¿Y qué es? ¿Qué significa? Que la iglesia reconoce que ha dejado de lado un poco el tema, lo había dejado en ese entonces de lado, y que ellos reconocen que se está haciendo un trabajo fuerte sobre el tema. Bueno, ¿y por qué, en qué radica, digamos, la exclusión de la iglesia o la discriminación al tema LGBTI? ¿Es en las escrituras? ¿En qué se fundamenta para hacer esa discriminación? Pienso yo que en la interpretación
tradicional de las escrituras, como pasa con diversos credos. Sin embargo, es curioso y paradójico que la iglesia en sus inicios fue más progresista que ahora. Ahora la iglesia es mucho más conservadora. ¿En serio? Sí, porque en sus inicios, cuando ellos salen expulsados por su religión, se van hacia el oeste de los Estados Unidos a fundar su ciudad y a poder vivir en paz su libre religión. Muchos de ellos mueren en ese trayecto. ¿Estamos hablando de qué año? De los pioneros, 1840, 50. Estas personas se van hacia el oeste, cruzando montañas rocosas, valles, llanos, nieve. Muchos murieron en el trayecto. Y pues ellos valoran ese éxodo, por decirlo de alguna manera, como parte vital en su historia, que incrementó, fortaleció su carácter en su fe y en sus cosas. Pero cuando ellos llegan al gran valle del lago Salado, una de las cosas que hizo que los expulsaran, aparte de la poligamia, era el rollo de creer que no deberíamos tener esclavos. En esa era una época donde se vivía la esclavitud en Estados Unidos, en lo que era Estados Unidos en ese entonces. Y el voto para la mujer, entonces ellos dijeron, sí, la mujer debería votar. Y lo otro era que ellos eran amigos de los grupos indígenas, porque la misma creencia en el libro de Mormón, como herederos de una de las tribus de Israel, entonces esa creencia hacía que ellos tuvieran un acercamiento amable hacia los indígenas, mientras que el típico americano lo que hacía era robarle territorio a los indios. ¿Sí? Entonces esas cosas les ganaron animadversión del gobierno de mucha gente. O sea que fueron pioneros en los derechos humanos. En muchos aspectos de derechos humanos. ¿En el seno de qué iglesia protestante nace el mormonismo? El mormonismo no nace del seno de ninguna iglesia, porque entonces sería una iglesia protestante. Sí, porque pues yo pensaba que era una iglesia protestante hasta este momento. No. Las iglesias que se conocen como protestantes son las que surgen de la reforma calvinista, de Lutero, pero pues el mormonismo en sí no nace de ninguna iglesia, sale. José Smith, el fundador, ¿no? José Smith, el profeta. ¿Y él asistía a la iglesia o qué formación tenía él? Era curioso porque su papá era presbiteriano, su mamá era metodista. Y entonces en esa era una época de mucha agitación religiosa. Y con tanta agitación religiosa todos atacaban a los diferentes credos. Entonces, vengan aquí, está la iglesia verdadera, esa iglesia presbiteriana es falsa, y los metodistas decían lo mismo de la presbiteriana y de los bautistas. Y de los o sea que eso no es nuevo, yo pensé que eso era nuevo. Esa era una época. Hoy se la pasan peleando todos los protestantes. Exacto. ¿Sí? Entonces esto no es nuevo, como tú dices, y en esa época ese fervor era muy encendido, y entonces eso generaba muchas disputas, ¿sí? Entonces él nace en el seno de una familia donde los papás eran de dos credos diferentes, y donde decían que era la verdad, y él dice que él no sabía cuál era la respuesta. Entonces él lee Santiago 1:5 y si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche le será dada. Y entonces él dice que nunca antes una escritura había penetrado tan fuerte en su corazón. Y él decidió hacerlo, él se alejó, se fue caminando una mañana, se fue caminando muy lejos hacia una montaña, hacia un bosque, y él se arrodilla a orar en ese bosque, y es donde tiene la primera visión. En esa visión, entonces él ve a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admite descripción, dice él mismo, cuando él ve una luz brillando sobre su cabeza después de estar orando. Y luego que él logra recuperarse y calmarse, una de las voces, una de las personas le dice, este es mi hijo amado, escúchalo. Y entonces se le da la instrucción a José que no se acerque a ninguno de estos credos porque su corazón está lejos, ¿sí? A pesar de que dicen de labios para afuera, su corazón está lejos de Dios, y que dan como doctrina pensamientos de hombres. Entonces se le promete que más adelante iba a tener una serie de revelaciones para restaurar la iglesia primitiva nuevamente, porque entonces lo que se habla en la visión es que había un periodo de apostasía como el predicho en la Biblia, pero también la Biblia predijo un periodo de restauración de todas las cosas. Entonces se supone que a partir de esa visión él ya tiene un conocimiento perfecto de la naturaleza de Dios, porque la gente tenía ideas diferentes. Nos decían que es un espíritu, otros decían que era una sombra, otros decían que era
que era una energía, otros decían que eran muchas cosas. Y entonces él ve que eran personajes de cuerpo tangible, perfecto, inmortal, y entonces adquiere, a raíz de esa primera visión, empiezan a crecer muchas cosas dentro de la familia de José Smith. Sus padres dicen sí, te creemos que esto es una revelación del Señor. Y más adelante él recibe la visita del ángel que le muestra dónde está escondida las planchas de oro de donde se traduce el libro Mormón. Pues es la historia que nos cuentan del mormonismo. A grandes rasgos. A grandes rasgos. Bueno, pero ¿el mormonismo ha sido históricamente machista, consideras tú? Yo pienso que las religiones en general lo son. Porque si tú ves, tildan de machistas a unos, pero veamos, la Iglesia Católica también lo es, ¿no? Sí. Bueno, pues, pero yo hablando del tema específico del mormonismo. Sí, ¿no? Yo pensaría que sí. Porque este fenómeno del doctrinal de que el sacerdocio es exclusivo para los hombres, de que el hombre es quien dirige las reuniones, de que el sacerdocio es quien debe organizar, es como complejo. Sin embargo, he visto grupos todavía mucho más radicales en el tema donde la mujer ni siquiera tiene una participación. Aquí ya la mujer tiene una participación importante porque hay líderes mundiales de la Sociedad Socorro, de los liderazgos de las mujeres jóvenes, entre otras, y también tienen sus presidencias lideradas por mujeres, pero en sus inicios era quizás un poco más machista. Ahora como que la cosa se ha ampliado un poco porque se hace mucho más énfasis en que el papel de la mujer es vital, no solamente en la familia, en la iglesia, sino también en todo contexto. Bueno, ¿y hacia dónde crees tú que debería ir ese tema del machismo y del género en la iglesia mormona? Pienso que debería abrirse un poco más a la realidad. Si todos nos damos cuenta, el tema LGBT la gente, lo tenía la gente como un tabú, antes de los eventos estos que dieron origen a todo el movimiento LGBT, ¿no? Era más como un tabú, y sigue siendo un tabú para muchas personas y muchos credos, pero para el mormonismo es muy duro porque doctrinalmente se trabaja mucho el tema de la familia, y toda la doctrina va orientada a la familia conformada como la familia tradicional, papá, mamá, hijos. Desde esa perspectiva, como que no caben otras cosas, o otras percepciones de familia. Claro. Entonces, ha sido muy duro, porque nosotros que vivimos esta realidad, nos ha tocado enfrentar declaraciones bastante homofóbicas, conductas homofóbicas, y aún así me siento agradecido por conocer personas dentro de la iglesia que ya están cambiando su mentalidad, y que dicen, no, todos son hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, como tal deben ser respetados y amados, y hay gente que reconoce que a la iglesia le falta conocer mucho sobre el tema, y afortunadamente cierto sector de la iglesia, los líderes de la iglesia, reconocen que a la iglesia le falta mucho de conocer sobre este tema. Entonces, ¿tú crees que hay esperanza con el mormonismo? Pensaría, en el sentido de articularse con la realidad del género, de la ciencia, de la psicología, de todo lo que la academia dice a través de su postura frente al género. Pienso que sí. Pienso que va a ser un camino tortuoso, complicado, pero pienso que a la final sí hay esperanza. Ustedes están dando su granito de arena, ¿no? Y se están haciendo escuchar dentro de la misma comunidad. Y ahí me imagino que también tienen mucho rechazo en algunas líneas del mormonismo. Sí, total. Pero ahora ha habido avances, y eso es lo que nos permite tener un poquito de esperanza. Ustedes son la disidencia dentro del mormonismo. Y nos permite tener un granito de esperanza, aunque a veces uno se desilusiona porque hay retrocesos. Pero hay avances, o sea, la iglesia tenía dos folletos, uno que se llama Carta a un amigo, y el otro folleto era La otra oveja, que eran dos folletos que hablaban exclusivamente del tema LGBT y le daban durísimo como el pecado, como algo mortal, como que te vas a perder en los infiernos por el asunto. Y esos folletos fueron retirados de circulación, ya no son doctrina para la iglesia. Qué bien. Es decir, la iglesia ya cambió posturas. Ya la iglesia antes sabía en los años 70 que tú eras gay y te excomulgaban. Por solamente eso. Hoy en día ya no te excomulgan por ser gay. Es decir, se ha habido algunos cambios. No, tú puedes ser gay abiertamente en la iglesia siempre y cuando seas casto, etcétera, y puedes tener hasta llamamientos. Lo que dicen casi todos los grupos. Lo que dicen casi todos los grupos. Pero entonces,
Ya dicen que el solo hecho de ser gay o tener una atracción hacia una cosa o la otra no necesariamente es pecado. Hay un libro que también era doctrina y era del canon, que se llama El Milagro del Perdón, que aunque tiene parágrafos muy hermosos que tienen que ver precisamente con el perdón y que realmente tienen un impacto fuerte en el corazón cuando uno lo lee, hay otros que nos dan muy duro con el tema del homosexualismo. Y lo dan también muy fuerte, también ya fue sacado de circulación. Ya la iglesia se dio cuenta que estos manuales, que este material hacía daño y llevó al suicidio a algunas personas. Uy, grave. ¿Sí? Ya lo hemos visto, ¿no? Por el tema de la culpa, lo hemos visto ya muchos. Sí, frecuentemente se presenta ese acoso a los homosexuales y además un acoso hipócrita. Exacto. Porque muchos líderes están acosando a los jovencitos pero para tener sexo con ellos. Total. No para sacarlos de la homosexualidad, ¿verdad? Y en el púlpito tienen un doble discurso. Sí. Eso debe acabarse. Eso debe acabar. Si nosotros somos partidarios de que la gente puede ser feliz y que la gente debe ser feliz. Claro. Y nosotros somos conocedores que incluso debe haber mucha gente en el liderazgo que lo es y que está viviendo una vida de mentiras por querer encajar en la sociedad, en lo que te diga la iglesia, lo que te dictaminen, y son pocos los valientes que han salido a la luz. Claro. Una pregunta, a ver, de esa polémica que aún los LGBTI no tienen un consenso. ¿Tú crees que la homosexualidad es natural o es aprendida, un constructo social? Bueno, yo soy psicólogo. Ah, ok. Y yo sí hago vamos a escuchar la versión de un psicólogo. Yo hago la distinción dentro de lo religioso y lo académico. Para mí, en mi postura personal, no es ético que yo mezcle las dos cosas. ¿Sí? Que entonces, bueno, yo voy a tratar a una persona gay, pero yo soy psicólogo y soy cristiano, soy creyente, entonces, mira, hay que orar y también hay que hacer esta terapia conductual, pero también hay que pedirle perdón a Dios porque te vas a condenar porque las escrituras dicen. Claro. No puedo mezclar las dos cosas, no, en mi opinión no es ético, no es ético. Yo no puedo meterle a la fuerza a la gente a la religión, incluso en terapia, no debo hacerlo, no me parece correcto. Entonces, yo he leído las posturas, ya las tenemos muy claras, las posturas de los creyentes y de la fe y de las iglesias frente al tema LGBT, pero los temas desde la ciencia también hay unas posturas muy claras. Y yo veía documentales donde demuestran que en los mamíferos la conducta homosexual está presente, en machos y hembras. Toda la conducta, bisexualidad, transexualidad incluso. Sí, exactamente. Entonces es sorprendente porque, y ya si tú lo miras con una mirada un poquito más objetiva, si fuera una conducta exclusivamente humana, ya uno tendería a pensar otra cosa, que de pronto la gente elige. Pero cuando tú lo ves que es presente en la naturaleza, en todos los mamíferos, y somos mamíferos, entonces ya tú dices, caramba, mira, esto no es una rareza, esto ha ocurrido en la historia de la humanidad y en la naturaleza misma. Entonces yo ya me quité ese tabú, ya me quité ese esquema religioso y ya digo, no, esto es algo con lo que la gente nace. Yo pienso que como cuando se nace negro, asiático, pelirrojo, las personas crecen y descubren que hay unos sentimientos ahí, una orientación natural específica, y pienso que eso es así. Si tú miras todos estos casos de estudios con personas intersexuales, o que nacen con los dos genitales, uno más desarrollado que el otro, y que en el momento de crecer la persona se le han tirado la vida porque el médico dijo, no, mochémosle el pene y los testículos y que sea niña, y resulta que cuando crece era niño. Y se le destruyen muchas cosas a las personas. Ya por eso creo que hay leyes en algunos países donde estas personas deciden eso cuando crecen y cuando descubren quién son en realidad. Entonces todos esos estudios también nos arrojan luces sobre las personas trans incluso. Y la disforia de género es una realidad. Yo creo que es bueno que nosotros veamos que un médico, un psiquiatra no va a ser tan antiético de generarle a una persona un tratamiento hormonal, porque sí, por simple capricho de la persona. Tiene que haber un componente teórico, científico, que me respalde que definitivamente esta persona tiene disforia de género y que definitivamente esta persona no está en un cuerpo que se siente... ¿Qué es la disforia de género para los que no...? Bueno, pues tiene que ver con esto, tiene que ver básicamente, como a grandes rasgos, es con este asunto de que no me siento en este cuerpo
Sí, yo me siento mujer o me siento hombre. Nací mujer, pero me siento hombre, no sé. Nací hembra, me siento hombre. Encajado en otro. Sí, porque acuérdate que las categorías biológicas son macho-hembra. Exacto. Entonces nací macho, pero me siento hembra, nací hembra y me siento. Exacto, entonces. Hombre. Y hay casos y estudios en niños que sin que tú le modeles con un papá perfectamente creyente, cristiano, una familia modelo, pues como la sociedad lo pide, en nuestra sociedad occidental la pide, y resulta que el niño o la niña rechazan todo ropa, toda caracterización del sexo con el que nació, y dicen, no, yo no me siento así, yo me siento esto. Mira que en mi familia hay un caso bien particular, muy cercano a mí, de un hombre criado por mujeres, hijo menor de una familia de 8 hermanos, y que fue criado solamente por mujeres, por su mamá hasta cierta edad, por su madrina hasta cierta edad, y siempre rodeado de mujeres. Mira, más masculino, más macho y con un rol más machista, digámoslo así, no. O sea, es imposible. Total. Todo eso de que a mí me criaron mujer me vuelve homosexual, eso es una hipótesis eso no es absurda. Cierto. Eso es absurdo. Hay algo que viene en el ADN, ¿verdad? En la constitución biológica de las personas. Sí, exactamente. Y que no se ha querido aceptar. Y lo otro es, por ejemplo, me haces acordar de esta discusión sobre el abuso sexual. No todo hombre, niño, que cuando era niño fue abusado sexualmente, va a crecer como una persona homosexual, ¿ok? Claro. Y no toda mujer que ha sido abusada o violada en su niñez, accedida carnalmente en su niñez, va a crecer como lesbiana. Claro, eso no tiene que ver. Sí. Así como también la gente tiene esa concepción errónea de que si la persona es trans, entonces tiene que ser homosexual. Si ella nació mujer y resulta que ahora es hombre, es un hombre trans que tiene que gustarle, entonces los hombres o la mujer, no, eso no tiene que ver. Una cosa es la orientación, otra cosa es la identidad de género. Claro, tiene que ver un poco con ese mundo binario que nos han pintado siempre, no blanco y negro, bueno o malo, o sea, todo en blanco y negro. Exacto. Cuando el mundo es de colores, hay una palestra de colores y de diversidad. De diversidad absoluta, y en este tema sexual siempre ha sido así. Tengamos entonces un pequeño momento musical y volvemos con nuestra entrevista con Carlos Castillo. En medio de
continuamos con nuestra entrevista con Carlos Castillo, hablándonos del mormonismo y la diversidad sexual. Carlos, yo quiero que nos centremos un poquito más en tu trabajo en la ciudad de Bogotá. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es el grupo? ¿Qué días se reúnen? Háblanos un poquito más de eso. Bien, ya el grupo tiene 3 años en Colombia. Nosotros hablamos de Bogotá porque tenemos un grupo aquí, pero ya tenemos un grupo oficial también en Cali y un grupo que se reúne de vez en cuando en la costa. Vamos a ver si lo oficializamos. ¿En qué ciudad de Barranquilla? En Cartagena. Cartagena, que bien. Sí. Y la idea es que podamos tener este próximo año conferencia nacional anual tanto en Cali, Bogotá y Cartagena o Barranquilla. ¿Me invitan? Claro que sí. Te invitamos este año que tuvimos nuestra conferencia y también. Claro, interesantísimo. Llevamos este tiempo trabajando bien interesante, ha sido muy rico, muy enriquecedor. En el grupo asisten mormones LGBT como también personas de otros credos. Hay hay creyentes cristianos no denominacionales, una persona que no es creyente, otra persona que es testigo de Jehová, otra persona que es... ¿Y cuál es el propósito del grupo en sí? El propósito inicialmente era el de conciliar nuestra fe con la orientación sexual, como hacer que las personas pudieran sentirse un poco más tranquilas, desligarse de esa culpa y sentir que como hijos o hijas de Dios, así nos ama, Él sabe su creación como es y Él no se equivoca en su creación. Así es. Entonces, tal como tú eres, para nosotros eres perfecto. Claro. Entonces, no juzgamos a nadie si tú llegas con tu pareja, si tú eres... Nosotros no somos un ente eclesiástico, entonces no tenemos que juzgar a nadie. Claro. Y de hecho así es, entonces acogemos a todas las personas que quieran participar. Nosotros hacemos reuniones cada 15 días, los viernes cada 15 días, de hecho este viernes tendremos reunión, y tocamos temas que ya hemos organizado de acuerdo a una agenda anual, de las necesidades que vemos. Hemos tocado el tema de género muchas veces, hemos tocado el tema de nuestros derechos, la política pública LGBT, es bueno conocerla, tenerla, apropiarla. Hemos hablado sobre el tema trans, porque hemos visto que todavía hay gente que tiene ideas distorsionadas sobre el tema, y nosotros trabajamos estos temas, debatimos, construimos, invitamos personas, y eso nos permite como entender mejor, adentrarnos más, comprometernos más con nosotros mismos, con nuestra propia felicidad y con la felicidad de los demás, es decir, ayudemos a los otros. Eso me recuerda un poquito la actividad del grupo que se llama Reconciliarte aquí en Bogotá. Sí, ellos inicialmente hicieron parte de Afirmación. Ok. Y luego salieron a... Exactamente. Qué bueno que el grupo crezca. Entonces, ha sido una experiencia linda, y después se ha ido tornando al objetivo mundial de Afirmación como el de salvar vidas. Salvar vidas, porque sigue siendo una realidad el hecho de que hay creyentes LGBT que optan por el suicidio. Ya no es salvar vidas desde lo espiritual, de la llama del infierno, sino de la llama de este infierno. Sí, exacto. Sí. No es el infierno allá, sino aquí. Total. Claro. Y entonces nos hemos enfocado mucho en ese trabajo, en trabajar prevención de suicidio. Estamos preparando un taller, hemos tenido algunas dificultades con el lugar, porque inicialmente queríamos hacerlo en el Instituto de la Conversación, perdóname, en el Centro de Memoria y Reconciliación, pero nos han puesto muchas trabas, y creo que ya sabemos por qué. El nuevo director es una persona homofóbica, y pues ver el título de la organización que quiere hacer el tema LGBT, entonces como que ha sido un poquito complicado. Pero bueno, ahí seguimos en la lucha. Vamos a hacerlo antes de noviembre, o en el mes de noviembre. Ya tenemos elaborado el taller y las personas organizadas para el tema. Nos va a ayudar el grupo Enigma. Una de las chicas del grupo Enigma que estudia psicología con chicas de su facultad. ¿Enigma qué es? Es un grupo de chicas LE. Ok, interesante. Sí. Y te pregunto algo, ¿cómo ves tú el ambiente religioso LGBTI? O sea, el nivel de inclusión o de grupos que trabajan con inclusión religiosa en la ciudad de Bogotá. En la ciudad de Bogotá me parece bien. No quiero lanzar juicio, me parece como que se está trabajando. ¿Por qué? Porque yo conozco el grupo de Reconciliarte, y creo que están trabajando por el tema espiritual. El grupo Kinship de Adventistas también está trabajando fuertemente. Nosotros dialogamos mucho y tenemos una amistad muy cercana con el líder de Kinship, con el tema de la comunidad San Sebastián para los que son católicos.
Este es el padre Iván, el reverendo Iván con la iglesia anglicana, está trabajando fuerte con el tema también. Veo personas muy interesadas y adentradas en moverse desde lo académico también, como Fidel, católicas con el derecho a decidir. Fidel Mauricio, me quedaste mal en la entrevista, pilas, tú eres el próximo. Sí, él es un hombre que admiro mucho. Sí, vale la pena muchísimo. Escucharlo. Y me parece fantástico porque también hay grupo judío. Entonces ya hay un grupo judío. Este muchacho judío, no recuerdo el nombre en este momento, lo está trabajando. Laura, desde el GAD, la directora del grupo de apoyo a personas trans, ella es judía y ella también ha trabajado el tema. Entonces pienso que sí, se está trabajando. Claro. Pero lo triste es que solo estamos haciendo en Bogotá. ¿Qué pasa en otras ciudades del país? Tú sabes que yo estuve en Barranquilla un año y el ambiente es muy pesado. Sí. Hay mucho tradicionalismo, mucho machismo, la iglesia cerrada, poco apoyo también para trabajar. Yo tuve que venir a Bogotá precisamente por esa circunstancia. La provincia está muy cerrada a la inclusión religiosa de la comunidad LGBTI. Y yo he visto, por ejemplo, que Kinship, por ejemplo, ya tiene grupo organizado en Medellín. Ah, qué bien. Y nosotros ya tenemos grupo en Cali y próximamente en la costa y en Bucaramanga. En Bucaramanga ya tenemos un grupito que estamos conformando. Entonces, pienso que sí hay que trabajar al abrirse. La política pública LGBT antes era de Bogotá, ahora es una política pública nacional y tenemos que hacer que la gente se apropie de eso y empiece a pelear por sus derechos, a exigir sus derechos. Y del mismo modo, estos movimientos espirituales son necesarios para todas estas personas que todavía siguen teniendo ese sentimiento de culpa y que no saben que existimos grupos como estos. El grupo que tú estás manejando también, lo que tú has hecho en Barranquilla, tu trayectoria en la iglesia a La Puerta. La Puerta cuando se fundó en el 2005. Tú eres prácticamente de los precursores en el trabajo espiritual con personas LGBT, tú eres un pionero en ese campo y pues yo pienso que hay mucho que hacer. Pero bueno, la meta, hablábamos antes de grabar el programa, es iglesias incluyentes, no iglesias LGBTI. Sí, me parece que es importante que las iglesias sean incluyentes, porque si tú haces una iglesia LGBT exclusivamente, también te estás como autosegregando, como que también estás dejando que sea exclusiva de esto y no puede entrar otra persona. Lo verdaderamente incluyente involucra personas de todos los géneros, razas, orientaciones, etcétera. Incluso las personas heteros son bienvenidas. Nosotros hemos tenido en el grupo de afirmación gente que llega a conocer y a saber y son heteros. No, y el primer transgresor fue el Maestro Jesús, ¿no? Exactamente. El primer transgresor que hablaba con mujeres, que se dejaba tocar de las prostitutas cuando eso estaba prohibido por la ley judía. ¿Sí? Era un hombre completamente transgresor, pero lleno de una espiritualidad y de un amor que rompía todas las barreras. Y eso no lo vemos actualmente, ¿o sí lo vemos? No, no lo vemos. No lo vemos en las iglesias. Es muy poco lo que se ve. Entonces, a mí me parece lindo el trabajo que tú has trabajado en Barranquilla con lo que se hizo. Me encanta, por ejemplo, el padre Iván, el reverendo Iván, no sé, creo que la gente sabe su orientación abiertamente y le da la bienvenida a todos. Entonces, me parece bonito el trabajo que está haciendo el pastor John Botilla en la iglesia metodista, y faltan mucho, ¿no? Es decir, todos ellos van a venir acá al programa. Me parece que falta mucho. Pero yo soy un ambiente, mira que estuvimos en una reunión hace 2 días y con grupos religiosos que trabajan el tema LGBTI desde la inclusión y son más de 40 grupos identificados. O sea, son 26 que están haciendo un activismo muy fuerte y en total son 40 grupos. O sea, ya hay un movimiento, ya hay una reacción de las personas conscientes acerca de la inclusión que debe haber en las religiones para la comunidad LGBTI. O sea, la gente está como peleando con algo natural, como es la diversidad sexual. Eso tiene que acabarse. Claro que sí. Invítenme a esos Está incluido grupos. desde ya. Sí, invítenme, me gusta ser partícipe porque yo aprendo mucho de todos ellos. Claro que sí. Y mira que también hay una cosa importante que es la relectura bíblica. Las iglesias le tienen pánico a releer la escritura, los libros sagrados, y no solamente a releerlas, sino a reinterpretarlas. ¿Sí? Es que no es lo mismo como veía el mundo mi bisabuela a como lo veo yo. ¿Sí? Y nos quedamos con las interpretaciones antiguas de hace 200, 300, 500 años. Y yo pienso que el interés ahí es como el mantener
esas posturas tradicionales y darle gusto a todo este público que está yendo a las iglesias, que son de generaciones que todavía no entienden el tema o ya no lo van a comprender o no tienen disposición a aprender. También como por darle gusto a ellos, no me parece. Yo pienso que debe ser como es. Si realmente tú tienes la certeza de que Dios es un Padre amoroso que ama a todo el género humano, es sin distinción, sin distinción. Claro. Y eso que tú planteas de la relectura, la reinterpretación, es berraco, es muy difícil. La gente es muy cerrada. Hay grupos tremendamente cerrados, no solo al ecumenismo, a todo. Tú hablas con personas testigos de Jehová y están completamente paniqueados. No, yo no puedo hacer que se entere, claro, porque me expulsan, porque mi familia me deja de hablar. Y tú sabes que el miedo es una herramienta de manipulación, ¿no? Es la más grande herramienta de manipulación que hay. Entonces es muy triste. Y muchos también vemos que algunas de las iglesias son unos negocios, ¿no? Son el negocio. Entonces el público, el target, el nicho mercantil es entonces yo no tengo que dar un discurso que les guste a ellos. Claro. Ahora mira el rollo de la política. La política se ha centrado mucho, este uribismo se ha centrado mucho en utilizar la fe para manipular y para generar esos miedos y para mantenerlos y para darle gusto a unos sectores conservadores que a la final ya se están dando cuenta que están siendo utilizados para los votos y para perpetuarse en el poder, pero que a la hora de la verdad no hay un interés real por el pueblo. Y seguimos con las vendas puestas en lo político, y lo político ya está mezclándose con lo religioso. Estamos retrocediendo. Se supone que esto es un país laico en el papel, pero a la hora de la verdad no, yo creo que debe pelearse por ese laicismo. Claro que sí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, han sido muchos los temas que hemos tocado, han quedado apenas así bosquejados, pero bueno, en otra ocasión te volvemos a invitar. Muchos éxitos en tu trabajo y es importante lo que estás haciendo. Muchas gracias, Camilo. Bueno, muchas gracias por venir.